En este video vamos a explorar algunas de las funciones que tiene el software PowerShip y lo vamos a hacer en base a este modelo de una población de pingüinos que hemos venido trabajando en anteriores videos. Les voy a dejar el link en la descripción de este video cómo hicimos este diagrama de flujos y niveles de este modelo. En ese video nos dimos cuenta que para la tasa de mortandad y para el flujo de salida catástrofe fue muy difícil encontrar cómo modelar lo que nos planteaban en el enunciado sin ayuda de una función. Entonces eso es lo que vamos a ver en este video. Para el caso de la tasa de mortandad, a pesar de ser una tasa, que normalmente las tasas y las fracciones las asociamos con constantes, en este caso para la tasa de mortandad nos dicen que no es un valor fijo, sino que depende totalmente de la densidad de pingüinos, así como se muestra en esta gráfica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica y esta tabla que hay acá? Esta primera columna representa la densidad, que es de la que nos están diciendo que depende la tasa de mortandad. Y esta segunda columna son los valores que toma la tasa de mortandad. ¿Cómo así? ¿Qué es la densidad? Según esto, la densidad es población sobre área, o sea, es una división. Entonces, cuando el resultado de esa división es 0, o sea, da 0, entonces la tasa de mortandad va a ser 0.08. Pero cuando el resultado de esa división, por ejemplo, es 60, entonces ya la tasa de mortandad va a ser otra, va a ser 0.1425. Y así sucesivamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que depende del valor que nos dé la densidad, entonces va a haber un valor para la tasa de mortandad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la densidad toma valores que no están aquí, sino que están en el intermedio? Por ejemplo, 22, 11, 7. Son valores que no están definidos acá. Entonces, ¿qué pasa si me da eso? ¿Qué va a hacer el software? Entonces para eso hay una función que se llama la función graph. Es un multiplicador, ¿cómo así? Es una función que vamos a usar para modelar la dependencia de una variable hacia otra. En este caso, la dependencia que tiene la tasa de mortandad con la densidad. O sea, que depende totalmente del valor que tenga la densidad esa tasa. Entonces, esa función graph, aparte de modelarnos este comportamiento, de decirle al software, venga, cuando sea 0, entonces póngame un 0.8 en la tasa de mortandad. Aparte de hacer eso, también nos calcula los valores intermedios, o sea, cuando la densidad toma, por ejemplo, el valor de 7, que no está aquí, o sea, no nos está diciendo entonces cuánto va a valer esa tasa de mortandad, pero él nos hace el cálculo, o sea, nos hace un aproximado de cuánto sería ese valor. Entonces, es una función muy importante, muy útil en dinámica de sistemas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Le vamos a dar doble clic y nos vamos a ir a la parte donde dice funciones, a esta última, donde dice funciones, y nos van a aparecer todo el listado de funciones que tiene PowerShip, que son demasiadas. Están organizadas alfabéticamente, entonces ahí podemos buscar fácilmente la palabra graph, que así es como se llama la función, o para hacerlo más fácil nos paramos en cualquiera, le damos un clic y empezamos a escribir en el teclado graph. Y ahí nos aparece, es esta, le vamos a dar doble clic y nos va a aparecer la estructura que tiene diseñado PowerShip para esta función. ¿Cómo así? Eso tiene una estructura separada por puntos y comas, donde nos dicen que en la primera parte va la variable de la que depende, o sea, la densidad, luego nos piden el mínimo en X, luego el paso, bueno, etcétera. O sea, nos muestran cuál debería ser la estructura, pero digamos, esta me parece una manera un poco más compleja de hacer la función graph porque da espacio a muchos errores. ¿Por qué? Estamos trabajando con decimales. Entonces, la separación de la estructura también es con puntos y comas, hay paréntesis,
slash de todo. Entonces, al momento de pasar, como son varios datos, son 11 puntos, nos podemos equivocar y poner un punto y coma donde no iba un punto y coma, poner una coma donde iba... Es decir, nos podemos equivocar en algo tan simple que no nos va a dejar correr el modelo. Entonces, para evitar esto, me parece mejor la siguiente manera. Le vamos a dar clic a la palabra graph. Bueno, un truco que les voy a dar es que ustedes pueden empezar a explorar todas estas funciones que tiene PowerSim, o al menos cuando quieran hacer algo que no saben cómo se hace y quieren saber cómo utilizar alguna función desconocida para ustedes. Acá lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, si yo no sé cómo utilizar la función graph, simplemente me paro en la palabra graph, aquí le doy un clic y le voy a dar ayuda. Inmediatamente le doy ayuda y estoy parado en la palabra graph, me va a aparecer la descripción, me van a explicar, me van a dar ejemplos, acá nos dan ejemplos. Y eso para todas las funciones que tiene PowerSim, entonces no hay excusa como para no explorarlo. Sin embargo, les voy a explicar cómo se hace para la función graph de manera sencilla. Entonces le doy clic a la palabra graph y le voy a dar clic en f de x. Me va a aparecer esta ventana y le voy a dar en la pestaña que dice graph. ¿Para qué? Me va a aparecer esta ventana donde yo voy a ir graficando estos valores. Los voy a ir introduciendo y PowerSim me va a ir graficando aquí los puntos que yo estoy introduciendo. Entonces voy a poder comparar con esta gráfica que me dieron si lo estoy haciendo bien o no, cosa que no podría hacer de la otra manera, que es introduciendo los valores aquí manualmente. Ahí no puedo ver si cometí algún error, en cambio acá sí, porque me daría alguna cosa diferente en la gráfica. Entonces lo primero que vamos a hacer es introducir en este espacio la cantidad de puntos. Me están diciendo que son 11. En caso de que no me lo digan, pues simplemente cuento cuántas parejas hay, o sea, cuántos puntos hay. En este caso hay 11. Entonces pongo 11 y le doy clic en cualquier otra parte y ya me habilita los 11 puntos. Luego, el siguiente paso es que vamos a llenar esta información que me están pidiendo del eje X y del eje Y. Una de las preguntas más frecuentes es ¿quién es X y quién es Y? X siempre va a ser la variable que está entrando al graph, o sea, de la que está dependiendo el graph. En este caso es la densidad, X es la densidad, y Y pues es donde estoy haciendo el graph. ¿Dónde estoy haciendo el graph? En la tasa de mortandad. Entonces Y es la tasa de mortandad y X es la densidad. X siempre es la que entra. Entonces me piden el mínimo de X. Entonces yo ya sé que esta primera columna se refiere a X y el mínimo es 0. Entonces yo vengo, borro lo que hay ahí y pongo un 0. El step es como de cuánto en cuánto va el eje X. Estos datos nos los piden para PowerSim como que cuadrar el eje X y el eje Y a las medidas que las necesitamos. Entonces, si nos fijamos en el eje X, esto va de 0, 10, 20, 30, 40, 50, o sea, va de 10 en 10. Entonces el paso va a ser 10, o sea, que se vaya de 10 en 10. Luego nos piden el mínimo y el máximo, pero para Y. Entonces, ¿cuál es el mínimo en Y? Es 0.08. Entonces yo puedo colocar exactamente ese mínimo o puedo colocarlo más bajito. O sea, puedo poner 0. Pero si ponen 0.08, que es el mínimo, no pasa nada, queda exactamente igual, es lo mismo, es simplemente como para cuadrar la escala. O sea, lo importante es que pongan el mínimo o por debajo, y en el caso del máximo que pongan el máximo o un poquito por encima. En este caso el máximo es 0.294, yo voy a poner 0.3, o sea, un poquito por encima. ¿Por qué? Pues porque sí, pero ustedes pueden poner exactamente el máximo que hay ahí y no van a tener ningún problema. Ya con eso tenemos listo nuestro eje. Ahora, si notan, el eje X ya tiene exactamente estos números. Miren, 0, 10, 20, hasta el 100, igual que acá.
Esto porque ya le dijimos que empieza en 0 y que se vaya de 10 en 10 y que son 11 puntos. Listo, ahí están. Ahora lo que vamos a hacer es llenar esta columna de Y, que es la que nos importa, que es la tasa de mortandad. Entonces esto sí nos toca hacerlo manual, nos toca empezar a copiar uno por uno. Fíjense en lo que voy a hacer. En la imagen que nos dieron está con puntos, entonces ¿qué pasa si yo pongo 0.08? Me aparece un signo de pregunta porque la configuración de mi computador está con comas, pero puede que en el de ustedes esté con puntos. Entonces no pasa nada. Simplemente ustedes lo escriben, si les sale el signo de pregunta, lo hicieron con el que no era y ya, y lo cambian. Que muchas veces se estresan por esas cosas, pero ya saben, cuando se aparezca el signo de pregunta es porque se equivocaron en el separador. Y si notan, a medida que yo voy colocando los números, el software me va a ir graficando. Miren que yo pongo, por ejemplo, este punto, lo suelto y él me va empezando a graficar. Y esto que va en picada para abajo es porque tengo todo esto en 0, pero apenas termine de pasarlos, pues se supone que debe quedar exactamente igual a este. Si no queda exactamente igual, fue que cometí algún error y me toca revisar los puntos. Cosa que no podemos hacer si lo hacemos manual, no de esta manera, sino colocando los datos acá atrás. Entonces voy a terminar de pasar los datos y vamos a ver cómo nos queda la gráfica. Y ya de esa manera podemos ver que quedó exactamente igual. Quedó exactamente igual a la gráfica que nos dieron, o sea, tiene el mismo comportamiento. Ahora vamos a dejar este espacio de las unidades de Y y de la entrada de X así tal cual, a eso no le vamos a poner nada acá. Le vamos a dar OK y miren que automáticamente se nos tradujo al lenguaje de programación, que es lo que yo les digo que es como un poquito más engorroso. Esto se puede hacer así a mano, sin ir a este botón y hacerlo así con la gráfica, sino escribir aquí a mano todo eso. No es que sea difícil, sino que es una cuestión de práctica. O sea, se pueden poner a practicar, pero digamos que como para empezar, para que ustedes no se pierdan mucho con lo que es el graph, es más fácil hacerlo desde acá. Ya luego le pueden ir cogiendo la práctica de esa manera que es a mano. Pues como hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, que estas comas, pues son este 0,08 está separado con comas, que los puntos y comas para separar entre un decimal y otro decimal, que deben abrir corchete, que los primeros valores son el mínimo y el paso, o sea, son como cositas que ya luego ustedes les van cogiendo la práctica. Lo primero que vamos a hacer es esta X que tiene estas comillas, la vamos a borrar con todo y comillas y ahí es donde vamos a poner la variable que está entrando al grafo. Entonces, ¿cómo la pongo? Voy a esta primera opción de variables asociadas y le doy doble clic a la densidad, que es mi variable de la que depende pues el graph, de la que depende la tasa de mortandad. Luego miramos que PowerSim me da muchas ayudas. Él me dice, vea, le falta esto, o vea, hay un error. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que las unidades del parámetro 2 no coinciden con las unidades del parámetro 1. ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros están separados por punto y coma. Entonces, el primer parámetro es densidad, el segundo es el 0, el tercero es el 10 y así sucesivamente. Por punto y coma. O sea que, miren que luego hay un corchete, entonces el cuarto parámetro sería lo que hay dentro del corchete, o sea, todo lo que hay dentro del corchete. Sin entrar en tanto detalle, me están pidiendo en este caso solamente que las del parámetro 2 no coincide con las del parámetro 1. ¿Cuáles son las unidades del parámetro 1? Si nos paramos en densidad sin darle clic, nos aparece que es pingüinos sobre acres, las unidades. Y 0 está adimensional, o sea, no le tengo unidades. Entonces se las tengo que poner. ¿Cómo se las pongo? Con este tipo de comillas, estas comillas dobles, y ahí pongo pingüinos /acres.
Y ahora nos dice, listo, ese ya quedó bien, pero el 3, el tercer parámetro está dimensional. Entonces, ¿qué hago? Copio y pego porque se supone que todo estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de pingüinos por acre. Entonces, al 10 también control V. Y ahora sí nos aparece un número. Ya cuando nos aparece un número, significa que ya está bien. O sea, cuando no nos aparece nada en rojo acá, ya significa que nuestra función graph quedó lista. Le voy a dar OK y se me quitó el error que tenía aquí, pero no se me quitó este. ¿Por qué? Porque, como he dicho en otros videos, los flujos deben de tener unidades del nivel sobre tiempo, o sea, pingüinos sobre tiempo, en este caso sobre año, como en la entrada, por ejemplo, pingüinos sobre YR. Pero si nos fijamos, están pingüinos solito. ¿Por qué están pingüinos solito? Bueno, están pingüinos porque le entra esta flecha del nivel, que están pingüinos. Pero esta otra flecha que le está entrando, miren que si yo me paro me aparece 0.2 solito, sin unidades, o sea, está adimensional. Significa que este no lo puedo dejar adimensional. O sea, este graph quedó adimensional. ¿Cómo lo arreglo? No lo voy a arreglar desde acá, sino que voy a hacer lo siguiente. Al final del graph, después del último paréntesis, voy a multiplicar por 1. ¿Por qué voy a multiplicar por 1? Porque como ustedes saben, si yo multiplico por 1 no estoy alterando la función, pues no estoy alterando el resultado para nada. Entonces voy a multiplicar por 1 y a ese 1 le voy a colocar las unidades que necesito. ¿Cuáles son las unidades que necesito? Las unidades que yo necesito es 1 sobre año. ¿Por qué 1 sobre año? Porque como yo estoy haciendo una multiplicación en ese flujo de salida, yo necesito que en el denominador me quede año. Entonces, como este está en este momento dimensional, va a multiplicar por este 1 sobre año. Entonces va a ser 1 sobre YR, que recuerden que no se pone año, sino YR, que también lo expliqué en el otro video. Nos aparece acá arriba YR a la menos 1. Eso es lo mismo que 1 sobre YR. Es pasar el YR arriba. Entonces está bien. Le vamos a dar OK. Y miren que ya se me quitó el error que había en el flujo de salida. Y si me paro, me aparece pingüinos sobre año, como lo necesitamos. Listo. Entonces, de esta manera es que se realiza la función graph. Voy a dejarles en la descripción del video un link donde hago otro ejercicio diferente utilizando la función graph para que quede todavía más claro. Pero, sin embargo, para la catástrofe, para simular la catástrofe, no podemos utilizar un graph. Ya es una situación totalmente diferente. Dice que varios estudios indican que en 5 años sucederá una catástrofe que matará 400 pingüinos. Esto debido al derretimiento glacial a causa del calentamiento global, pero los científicos afirman que esta catástrofe solo sucederá una vez. Entonces, fíjense que aquí hay una cosa complicada si no existieran las funciones. Porque ¿cómo le vamos a decir al software que empiece la simulación, pero que en 5 años me mate 400 pingüinos? Pero en 5 años. O sea, que espere 5 años, me mate 400 pingüinos y que solamente lo haga una vez, que no vuelva a matarlos nunca más. O sea, es algo bastante complejo si no existieran las funciones. Pero debido a que existen las funciones, ese montón de funciones que tiene PowerSim, que muchos de ustedes dicen que es como lo que complica el curso, pero realmente las funciones lo que hacen es simplificarnos la vida, porque esto sin una función es casi que imposible de modelarlo, o al menos yo no sabría cómo modelarlo sin una función. Entonces, hay varias funciones y eso es la otra cosa todavía mejor, y es que no hay una única forma de modelar las cosas, sino que esto, por ejemplo, se puede modelar con diferentes funciones. En este momento se me ocurren dos, la función pulso y la función step. Entonces voy a explicarlas cómo funciona. De verdad son funciones muy básicas, pues muy sencillas, no tienen nada raro. Entonces la función pulso tiene la siguiente estructura. Voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que va a matar 20 pingüinos, es un ejemplo, y que lo va a hacer en esos 5 años que me dijeron, y que lo va a hacer 3 veces.
¿Cómo así? Listo, eso es todo. Es un poquito, mucho más sencilla que la función graph porque solamente tiene tres parámetros. Entonces, el primer parámetro, ¿qué va en este primer parámetro? En este primer parámetro, lo que va es la cantidad de pingüinos. Como es un flujo de salida, sería que voy a sacar. Si fuera un flujo de entrada, sería la cantidad de pingüinos que voy a entrar. Pero como es un flujo de salida, este 20 se refiere a la cantidad de pingüinos que voy a sacar. Entonces, me va a matar 20 pingüinos. ¿Y cuándo me los va a matar? Me los va a matar en 5 años. Pues, ¿por qué sé que son años? Porque yo voy a modelar, pues todo mi modelo está en años y la simulación va a ser en años. Entonces, esto me los va a matar en 5 años. Y este 3 quiere decir que eso va a suceder 3 veces. O sea, que esto se va a repetir 3 veces. Que me va a matar 20 pingüinos en 5 años y que lo va a hacer 3 veces. Entonces, para el ejercicio que me pidieron, lo vamos a hacer. Entonces, con la función pulso. Hay algo importante y es que, bueno, yo puedo simplemente escribir la función pulso y miren que se me pone en azul, o sea, la identifica, o puedo, como les enseñé, ir a funciones, pararme en cualquiera, escribir pulso, y aquí darle doble clic, vamos a hacerlo así, y aquí darle doble clic, voy a borrar el que ya tenía, y me aparece la estructura, que son las tres que les acabé de explicar, solamente que aquí aparece como volumen, desde donde